Bien, bien, jóvenes, como les estaba diciendo, lo que vamos realmente a realizar es un recuento. Entonces, usted vaya complementando, nada más. Lo que les pido para esta clase, ayúdenme a ir generando estos elementos para su propia evaluación. Entonces, vamos a ir sacando algunas inquietudes, algunas dudas, algunas consideraciones importantes a tomar en cuenta. Vamos con esta idea. Primero, ¿qué es lo que vimos como primera instancia? Conquista y colonización de Brasil. Esta fue nuestra primera parte, nuestro primer análisis. Y estuvimos puntualizando algunos elementos importantes. Ahora, ¿cuándo se dio propiamente la conquista de Brasil? ¿Cuándo llegaron los portugueses? Hicimos un organizador también sobre esto y también tuvimos una línea del tiempo. ¿Alguien recuerda? ¿Año? Más rápido lo vamos haciendo, más elementos tenemos para posteriormente, cuando tengamos nuestro cuestionario, sea mucho más sencillo llenar y complementar. Así que si ustedes van colaborando o me van colaborando en esta perspectiva, tenemos más información. Vamos, año 1500. 1500. 522. 1500, nada de 22, 1500, vaya corrigiendo. Por ahí si tiene algún inconveniente, vaya corrigiendo. Llegada a 1500. Llegó Pedro Álvarez Cabral. ¿Por qué llegaron? Todos recordamos, fue un error en la navegación. Entonces, por una casualidad, llegan a esta parte del territorio y como en el tratado con España, esta parte del territorio podía ser conquistado, entonces asumen esta parte del territorio. ¿Sí? Llegan por esta casualidad. Y vamos puntualizando algunos elementos. Para 1500 llega Pedro Álvarez Cabral y fue iniciado realmente esta conquista, colonización de este territorio. De ahí estuvimos puntualizando que no existió mayor interés en este territorio, que para 1503, ¿qué sucede? El arriendo de tierras a financistas europeos. Bien, se arrendó, entonces se generó el arriendo, así, se decidió arrendar las tierras. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de arrendar Brasil? ¿Qué se quería? ¿Qué querían obtener? ¿Qué querían extraer? La madera. Madera. Entonces, no vieron mayor énfasis, mayor posibilidad en Brasil. Es decir, llegaron a un territorio y dijeron, aquí no podemos hacer nada. Nos pongamos, arrendemos este territorio que ya lo hemos conquistado, que lo hemos, de cierta manera, colonizado, y veamos que así pueda, sobre todo, generar réditos. Vamos a arrendarlo para que obtengan madera. Sabemos muy bien que estuvieron a cargo sobre todo de los ingleses, franceses y holandeses. Luego hubo una lucha entre los holandeses y los portugueses y se fue generando todo este proceso hacia la implementación de la caña de azúcar. Pero se da un hecho que es sumamente importante. Para 1530 podemos decir que se da realmente la colonización. Entonces se emprendió realmente en este punto la primera gran expedición. Esta primera gran expedición que tenía por objetivo
colonizar el territorio. Bien, ahí vamos complementando estas ideas. Vamos tomando en consideración algunas perspectivas. Esto tomar en cuenta, no se olvide. Si usted no tenía en cuenta, por favor, estas fechas, no se olvide. Esta gran expedición para colonizar Brasil. Por favor, Brasil con S, por ahí he visto Brasil con Z. En español es con S, ¿sí? Puedes ver tal vez en portugués, lo que sea, pero en español es con S. Bien, sabemos que el rey Juan III encomendó la tarea a Martín de Sousa, quien guió y posteriormente fue el primer gobernador y todos estos elementos asociados a esta perspectiva. Ahora, propiamente para el siglo XVI, llegó a Brasil la caña de azúcar, que es uno de los elementos sumamente importantes. Y por eso se dio la confrontación con los holandeses. ¿Por qué? ¿De qué estaban encargados los holandeses en Brasil? ¿Qué hacían ellos? ¿Cuál era la alianza con los portugueses? Procesar. Procesar, además de procesar, Y distribuir a Europa la caña de azúcar. Cecilia, ¿algo más? Mejorar la producción. Mejorar la producción. Los portugueses llevan la caña de azúcar después, obviamente, de haber talado y para 1503 e implantan este producto tan cotizado en la época, comienzan a producir, pero no tenían la forma de refinarlo, de llevarlo a Europa, entonces necesitan de los holandeses. Esto les generó el gran inconveniente de que los holandeses quisieron tomarse el territorio. Por eso se da todo este proceso de 1530, para mantener el territorio. Bien, dentro de esta perspectiva, entonces, para el siglo XVII se da la lucha contra los holandeses y directamente ya a finales de este siglo y realmente principios del siguiente, para 1700, los brasileños descubren yacimientos de oro. Ya no era un territorio vacío, ya no era un lugar donde simplemente se obtenía caña de azúcar o madera, sino que se descubren los yacimientos de oro. ¿Qué le permite a estos yacimientos de oro propiamente expandirse? Hay dos factores, por los que se expande Brasil, porque si nosotros tomamos en cuenta el mapa o dónde llegaron los portugueses, ¿cómo debería ser Brasil? Realmente un espacio de terreno pequeño. ¿Y por qué es tan grande Brasil? Primero, por estos yacimientos de oro que estaban más adentro del territorio. ¿Cuáles eran estos yacimientos? Y de ahí doy la siguiente parte. ¿Cuáles eran las regiones mineras de Brasil? ¿Cuáles eran los nombres? Voy a dar una. Goiás, ¿qué más? Bahía, Mato Grosso. Bahía, el Mato Grosso. ¿Qué más? Minas Gerais. Minas Gerais. Oh, Gerais en español está muy bien. Minas Gerais. Bien, estas regiones se fueron conformando como las regiones mineras más importantes de Brasil que estaban dentro, que se iban conformando ya
en la parte donde realmente no les pertenecía el territorio. Esa fue una de las primeras consideraciones para extender el territorio. Los descubrimientos de los yacimientos de oro por los colonos asentados en Brasil. Después de toda la lucha, nos hemos saltado algunas épocas, es verdad, ustedes pueden considerar algunas fechas, pero he tratado de tomar las más importantes o las que pueden aparecer ahí. Podemos nosotros ir complementando, es verdad, la conquista y la colonización de Brasil, pero, profe, nos tomamos un montón de tiempo y usted lo sintetiza ya aquí en rapidísimo. ¿Y los demás? Bueno, sí es verdad, no es solo lo que estoy puntualizando, pero son los elementos más importantes. Ahora, ¿cuál es otro de los elementos sumamente importantes a considerar como el elemento que le permitió, o mejor dicho, que propició la expansión brasileña? Fueron los bandeirantes. ¿Qué eran los bandeirantes? A ver. Uy, si pregunto a quienes están distraídos, me han de decir, Listen, ¿qué preguntó? Vamos a ver, ¿qué eran los bandeirantes? ¿Quiénes no les veo por aquí? Carol. Vamos preguntando a quienes están con la cámara apagada. Carol Mendoza, ¿está? ¿No está presente? No. Vamos, Mendoza. Betancourt. ¿Está presente? Dicen Ya, vamos. ¿Quiénes eran los bandeirantes? que los que roban territorios inferiores. Revise bien Washington, por Dios, esté atento. Alba, Guerrero, ¿está ahí? Guerrero. Mendoza no me contestó, yo supongo que no está, entonces no ponemos falta. Veamos, Guerrero, ¿está ahí? Conteste, ¿sí? No. No, también falta, ya, ok. Dicen, Deme un segundito, Mateo, deme un segundo, Mateo, un segundo. Vamos viendo. Juan, si estaba, ya me contestó algunas respuestas. Stalin, ¿está ahí? Díaz. Stalin. Digan presente si es que están. No, tampoco está Stalin. Vamos a ver, deme otro segundo. Señor Cuazapú, ¿sí está ahí? Sí, listo. Ya, vamos. ¿Quiénes eran los bandeirantes? Hasta ahí llegó. Jonathan, ¿quiénes eran los bandeirantes? No sé, Lice. Señor Cortés, ¿está ahí? Ya dicen, ya aquí. A ver, Jonathan, vamos. Eran los hombres que a partir del siglo XVI penetraban en los territorios del interior del continente americano partiendo de San Pablo de Piratining. Ya. Eso que consultó ahorita, copiará, por favor. Ya de aparecer en la evaluación. Copiará. Vamos a ver. Gracias. Entonces, era este grupo de personas que partían de Sao Paulo en el siglo XVI. Me falta ahí una partecita me falta. Déjeme ver. López, Danae. ¿Está? López. Sí, Listen. Ya, ¿cuál era el objetivo de ingresar al territorio? ¿Para qué? Salían de Sao Paulo en el siglo XVI. ¿Los bandeirantes para qué? No sé, Listen. ¿Cómo no se licen? Tocará mandarles a consultar, pues entonces de ahí ya no, ¿cómo les ayudo para seguir realizando? Puedo decirle yo, Listen. Deme un ratito, me ayuda en la siguiente, ¿ya? Vamos a darle la oportunidad a Michelle que estaba levantando la mano. Listen, ellos buscaban metales
piedras preciosas y capturaban a los indios para venderlos como esclavos. Ya, principalmente, y bueno, sí, estos elementos complementarios, ¿ya? Y sobre todo, los bandeirantes lo que hacían era, como ya dijeron, ingresar al interior, buscando, obviamente, al interior del territorio, quiere decir, bueno, del territorio. Buscando principalmente indígenas para cazarlos y venderlos. ¿Ok? Punto principal de los bandeirantes. ¿Y por qué razón entonces se extendió el territorio? Porque los bandeirantes fueron ingresando en el mismo, bueno, generando estos procesos, cazando a los indígenas y se fueron asentando evidentemente en esa parte. Al final, cuando España se dio cuenta que había perdido una gran parte de su territorio, ya no pudo hacer nada. Tuvo que aceptar que era parte del territorio portugués. Realmente, cuando España se dio cuenta de lo que pasaba, era demasiado tarde. Dos razones por las cuales Brasil es tan grande en territorio. No se olvide de esto. El punto en cuanto a los bandeirantes. Hemos visto las principales regiones auríferas. ¿Quiénes eran los bandeirantes? Bien, por lo tanto, dos crecimientos importantes en cuanto a Brasil. Uno, el de la caña de azúcar implementado en el siglo XVI y otro, el de las personas esclavizadas. Si nosotros nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los grandes crecimientos o impulsos económicos que tuvo Brasil? Comparando, por ejemplo, a diferencia de lo sucedido en el territorio español. Para el territorio español, para los virreinatos españoles, el gran impulso era la materia prima obtenida principalmente de las plantaciones y de las haciendas. Obviamente también tenían yacimientos de oro, gracias a los incas fue mucho más fácil identificarlos. Pero hay un elemento fundamental que no tenían tal vez los españoles directamente, y era la esclavitud. No quiero decir que no tengan esclavos, sino que los portugueses hicieron economía a través de la esclavitud. ¿Sí? Entonces, son dos elementos puntuales del crecimiento junto al crecimiento en cuanto a la hacienda y la plantación. Ahora, vamos a diferenciar, ya sabemos, hacienda, plantación. Ayúdeme, Luis. Diferencia entre hacienda y plantación. Puede ser que la plantación es transatlántica, mientras que la hacienda es local. Sí, es decir, que la hacienda principalmente es para uso local, y la plantación es para exportación. Podemos ponerlo así, o lo que usted dijo, el uso transatlántico, ¿a través de qué modelo? Principalmente del modelo económico ultramarino que se planteó en los territorios de América. Pero podemos poner esta consideración. Otro, esta es muy importante porque nos permite tomar en cuenta. Juan, ¿qué me iba a decir? Que la plantación era monocultivo y la hacienda se obtenían varios productos. Ya, muy bien. Al revés, pero muy bien. La plantación es monocultivo y aquí varios productos. ¿Sí? La hacienda se obtienen varios productos y este es monocultivo. Por eso es que mayormente en Brasil se dieron plantaciones. No quiere decir que no hayan existido haciendas. ¿Por qué? Porque las plantaciones, muchas de ellas estuvieron a cargo de haciendas. La plantación, a un lado, la hacienda le permitía tener, como ya nos dijo Luis, como es de uso local, se necesitaba la hacienda. Pero Brasil le dio mayor énfasis a la plantación, a los monocultivos, porque les permitía tener exportaciones a gran escala. ¿Sí? Dos elementos que podemos
puntualizar como semejanzas y diferencias entre estas dos. Ahora, esto en cuanto a Brasil. Al finalizar nuestro tema, estuvimos nosotros viendo lo que se refiere a las interpretaciones del sistema económico colonial introducido por España. Decíamos que lo introducido por España, ya desligándonos un poco de la perspectiva brasileña, para España el punto más relevante era este comercio ultramarino. Y generó una, yo bueno, no diría alianza, pero es una forma de decir, un pacto mayormente dicho, con sus colonias. Obviamente ahí está la respuesta. ¿Cuál fue el pacto? El pacto colonial. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cómo funcionaba el pacto colonial? ¿De qué trataba este pacto colonial? ¿Qué le exigía esta relación comercial de España con América? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Que solo podían vender los productos o la materia prima de España? Solo podían comerciar con España. ¿Sí? Solo podían comerciar con España y España dominaba el puerto de Sevilla, que era la única entrada de las colonias. Por lo tanto, para el territorio impuso este pacto colonial y se impuso un comercio ultramarino. Si nosotros nos preguntamos en la actualidad, ¿por qué América Latina a lo largo de la historia ha producido solo cacao, ha producido, por ejemplo, en el Ecuador, caña de azúcar, banano? ¿Por qué produce no tanto en este caso solo materia prima, sino principalmente productos del agro? Porque toda su tradición desde la época colonial ha sido esta perspectiva. Nos ha costado mucho en América Latina ir cambiando de forma de entender realmente la producción. Entonces ahí se ha ido generando la idea que tenemos hasta la actualidad. Dentro de estas interpretaciones del sistema económico, lo importante era puntualizar sobre todo estos yacimientos de oro que le permitió tener un impulso económico y un dominio general a España. Para este comercio ultramarino se presentaron algunas problemáticas. Una de las problemáticas más importantes fueron los piratas. No se olvide esto. El comercio en ultramar español tuvo ese inconveniente y algunos de estos elementos no llegaban a España. Este comercio ultramarino fue el sistema económico que se planteó para la relación con sus colonias. Sabemos muy bien que después estuvimos viendo el mercantilismo como modelo económico general para Europa o este modelo europeo, pero de todos modos se implementó este comercio ultramarino. Todo lo que obtenía España era de su colonia. El momento que se acabó la colonización y América se independizó, cayó. Bueno, no solo por este factor, obviamente, hay varios factores, no podemos nombrar solo un factor, pero el momento que no tienen impulso económico desde sus colonias, se acaba el imperio español, mejor dicho, este reino español, ¿sí? Eso como puntualizando algunos elementos de esto sobre España, estaremos revisando directamente ya en la siguiente parte y vamos a cerrar solo con una consideración. Al final revisamos la comparación que puede existir entre los diferentes procesos de colonización. Los portugueses, que ya hemos visto, los españoles, que estaremos complementando, y un elemento a recordar: la incursión anglosajona. Podemos nosotros directamente enunciar que inició la colonización para el siglo XVII por parte de los ingleses. Siglo XVII, 1600, 1700, después de 1700 ya se generará la independencia de los Estados Unidos. Esto como para nombrar algún elemento. Otra comparación, sabemos muy bien que los ingleses trajeron
una religión protestante, mientras que portugueses y españoles tenían una religión católica. Sabemos bien que el impulso español fue principalmente la minería. Si nosotros vemos en España, todas las construcciones son gracias a lo obtenido en América. Sí hubo un impulso, pero a la hacienda, que es de producción local, más que a otra consideración. Los portugueses le dieron mayor énfasis a la caña de azúcar y en cambio los ingleses le dieron impulso a la agricultura y a la construcción de todo el proceso que después era un proceso industrial para la tecnificación de la agricultura, ¿sí? Entonces, podemos puntualizar algunos de estos elementos que cambian esta perspectiva. Bien, jóvenes, con eso cerramos. Con eso podemos cerrar el video. No me contestaron Mendoza.